Este trabajo está dirigido a estudiantes que están integrados en un taller de resolución de problemas matemáticos y físicos y lo pusimos en un contexto urbano, en un contexto de ciudad, donde estos estudiantes puedan comprender realmente de lo que estamos hablando, del ejemplo del taller, que es lo del tren, que ellos puedan comprender y crearse una imagen de qué es un tren porque ya lo han visto. Tipo de metodología elegida. Nosotros escogimos el aprendizaje por indagación y descubrimiento. Utilizamos el saber disciplinar, que es el qué, y lo incluimos en el contenido científico de la física. Y esto está firmemente detallado en la crisis del éter lumínico, los sistemas de referencias inerciales y la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, los efectos de la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, el aparato matemático formal mediante el factor Lorentz y su tabla de efectos cuantitativos según la velocidad, el saber pedagógico, que es el cómo se enseña. Este lo incluimos en el diseño de una progresión de aprendizaje en andamiaje, que va desde lo cualitativo, intuitivo, hasta lo cuantitativo formal. Estrategias específicas para romper el obstáculo conceptual de la física clásica, el tiempo y el espacio absoluto, como lo decía Newton. La propuesta de la metacognición y el debate epistemológico en el aula. Y por último, tenemos el saber experiencial práctico, el cómo se vive en el aula. Bueno, esto lo incluimos en la aplicación práctica del experimento del tren de Einstein para deducir visualmente la simultaneidad sin recurrir al álgebra inicialmente. El uso sugerido del software, las plataformas digitales específicas como la Relativity Lab o Interactive Physics para manipular variables en tiempo real, la aplicación final en los contextos reales actuales como el análisis crítico del funcionamiento de los satélites. Relatividad, la deconstrucción del espacio, el tiempo y la masa, la elegante redefinición del tejido físico del universo formulada por Albert Einstein en 1905. La crisis de lo absoluto, cómo las anomalías electromagnéticas fracturaron la visión del cosmos de Isaac Newton. La grieta en la física clásica, la ilusión del éter. La física del siglo XX requería un medio material sutil, el éter lumínico, para propagar las ondas de luz. El célebre experimento de Michelson-Morley de 1587 fracasó rotundamente al medir el viento de éter, revelando que la velocidad de la luz era independientemente del movimiento terrestre. La anomalía de Maxwell. Las ecuaciones electromagnéticas de James Clerk Maxwell predecían una velocidad de la luz constante en el vacío. Esto entraba en contradicción directa con la mecánica galiana, donde todas las velocidades deberían sumarse o restarse de forma relativa. Teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es un conjunto de teorías físicas desarrolladas principalmente por Albert Einstein que transforman los conceptos de espacio, tiempo, gravedad y movimiento. Se dividen en dos partes fundamentales. A. Relatividad especial, publicada en 1905. Se aplica a sistemas de referencia que se mueven a velocidad constante sin tener en cuenta los efectos de la gravedad. Establece que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento uniforme y que la velocidad de la luz en el vacío es constante e independiente del movimiento del observador o de la fuente de luz. Introduce ideas como la equivalencia entre masa y energía
y que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del estado de movimiento del observador. B. Relatividad general, publicada en 1915. Es una teoría de la gravedad que extiende la teoría especial para incluir los sistemas de referencia acelerados y los efectos gravitatorios. Describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Explica fenómenos como la desviación de la luz por la gravedad, la dilatación del tiempo en campos gravitatorios fuertes y la expansión del universo. 2. Evolución. Autores y autor principal. Evolución a lo largo del tiempo. Sí, la teoría ha evolucionado y se ha perfeccionado desde su formulación inicial. Antes de Einstein, científicos como Galileo Galilei planteaban los primeros principios de relatividad en la mecánica clásica y figuras como Hendrik Lorentz y Henry Poincaré desarrollaron transformaciones matemáticas y conceptos que sentaron las bases para la teoría moderna. Después de que Einstein publicó sus trabajos, la teoría se ha probado y validado mediante experimentos y se ha extendido para explicar fenómenos astronómicos como los agujeros negros, las ondas gravitatorias y la evolución del universo. Además, se han realizado intentos por unificar la relatividad con la mecánica cuántica, buscando una teoría de la gravedad cuántica, lo que sigue siendo una área activa de investigación. Autores involucrados. No es obra de un solo autor, aunque Albert Einstein es el responsable de su formulación moderna. Los precursores incluyen a Galileo Galilei, que estableció el principio de relatividad galileana, Isaac Newton con su mecánica clásica, que posteriormente se vio limitada por la teoría, Hendrik Lorentz, que desarrolló las transformaciones de Lorentz necesarias para describir el movimiento a velocidades cercanas a la luz. Henry Poincaré, que propuso ideas sobre la relatividad del espacio y el tiempo y la constancia de la velocidad de la luz. Y Germán Minkowski, que introdujo el concepto de espacio-tiempo como una contribución a su desarrollo y aplicación, como Arthur Eddington, que probó la teoría general mediante observaciones astronómicas, y figuras actuales que investigan sus aplicaciones en cosmología y astrofísica. Autor principal, Albert Einstein es el autor principal, fue quien unificó los conceptos previos, reformuló las leyes de la física para adaptarlas a observaciones experimentales y publicó las dos versiones fundamentales de la teoría que cambiaron para siempre la forma en que entendemos el universo. Fórmulas y su origen.
Las fórmulas de la teoría de la relatividad se derivan de la combinación de principios físicos fundamentales y análisis matemático, además de la interpretación de resultados experimentales. Relatividad especial, energía igual a masa por constante al cuadrado. Es la fórmula más famosa que expresa la equivalencia entre masa y energía. Surge de la combinación del principio de conservación de la energía, el principio de relatividad y la constancia de la velocidad de la luz. Einstein la obtuvo al analizar cómo se transforman las cantidades físicas entre sistemas de referencia en movimiento relativo. Ahora bien, analicemos qué vería el observador que está afuera del tren. Como él está quieto en un punto medio exacto entre los dos impactos y la luz de ambos relámpagos viaja a la misma velocidad hacia él, los destellos recorrerían exactamente la misma distancia al mismo tiempo. Por lo tanto, el observador fuera del tren percibe los dos rayos de forma completamente simultánea. Es decir, para él, los dos rayos cayeron exactamente al mismo tiempo. Al entrelazar estas dos ideas, Einstein se vio obligado a derribar la idea de que la noción del tiempo es absoluto e igual para todos. La simultaneidad es relativa. Esto marca literalmente el fin del tiempo universal y único, y para demostrarlo, Einstein propuso uno de sus famosos experimentos mentales. Si nos llegamos a preguntar quién tendría la razón, si el pasajero o el observador, la relatividad nos diría de que ambos la tienen. El primer postulado es el principio de relatividad o la convariancia de las leyes. ¿Qué nos dice esto? Que las leyes de la física son exactamente las mismas para cualquier observador que se encuentre en un sistema de referencia inercial, es decir, que se mueva en línea recta o a una velocidad constante, sin acelerar ni frenar. Piensen, por ejemplo, en cuando viajan en un avión que vuela de forma muy suave y constante. Si ustedes dejan caer una moneda, la moneda cae en línea recta hacia abajo, exactamente igual que si estuvieran sentados en la sala de su casa. No hay ningún experimento físico que puedan hacer dentro de ese avión que les permita saber si se están moviendo a 900 km por hora o si están quietos en tierra firme. Por lo tanto, Einstein concluye algo bellísimo. No existe un reposo absoluto en el cosmos. El movimiento siempre es relativo y depende de respecto a qué lo midas. Para continuar con nuestra exposición sobre la teoría de la relatividad especial, nos vamos a situar en un año crucial para la historia de la ciencia, 1905. En este año, Albert Einstein cambió por completo nuestra forma de entender el universo basándose en solo dos pilares fundamentales, conocidos como los dos postulados de 1905. Vamos a desglosarlos con calma porque aunque parecen sencillos, rompen con toda la física clásica que se conocía hasta ese momento. Por otro lado, la invariancia del fotón, también conocida como la constancia de la velocidad de la luz. Einstein postuló que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal absoluta, que denotamos con la letra c, que vale aproximadamente 300.000 km por segundo. Y lo asombroso es que es enteramente invariable, porque esto choca con la lógica de la época. Imagínense que van en un carro a 80 km por segundo y lanzan una pelota hacia adelante a 20 km por segundo. Para alguien parado en la calle, la pelota se mueve a 100 km por segundo, sumando la velocidad del auto con la velocidad que se le da a la pelota al momento de lanzarlo. Esto parece lógico, pero con la luz no funciona así. Si se encienden los focos del carro, la luz no viaja a la velocidad del auto más la velocidad de la luz. Viaja exactamente al valor de c. No importa si la fuente de luz se mueve hacia adelante, se aleja o si estamos corriendo detrás de ella. Todos los observadores del universo, sin importar su movimiento, medirán exactamente el mismo valor para la velocidad de la luz. Para poder entender un poco más la relatividad y poder abordar más profundamente, es bueno conocer las consecuencias del límite cósmico.
empezando con la contracción de la longitud. Para entender este tema y abordarlo de mejor manera, sería bueno imaginarse que estamos nosotros navegando a través de una nave espacial que mide alrededor de unos 100 metros de largo. Cuando está estacionada, esa es su medida estándar. Pero si esta nave empezara a volar y alcanzara unas velocidades muy cercanas a las velocidades de la luz, y alguien que está en el exterior pudiera medirla, lo que observaría sería una reducción de la nave. Ya no mediría 100 metros, sino que mediría alrededor de la mitad. Pero cabe preguntarse, ¿qué significa esto? La respuesta es que el espacio y la distancia no son absolutos. Un objeto que se mueve a velocidades extremas literalmente ocupa menos espacio en la dirección a la que viaja, pero solo desde la perspectiva del observador que está quieto y midió la nave y se dio cuenta que solo medía la mitad. Pero esto realmente no se da por un efecto óptico, es una deformación real del tejido del espacio-tiempo. Sin embargo, si nosotros viajáramos adentro de esa nave, no sentiríamos ningún aplastamiento. Para nosotros que estamos dentro de la nave, seguiría midiendo los mismos 100 metros y nuestras vidas serían completamente normales. Pero si observáramos fuera, el resto del universo sería el que se encuentra encogido. Pero todos estos cambios se pueden observar en muchas más cosas, como por ejemplo el efecto Doppler relativista. Para entender esto, pensemos primero en el sonido. Cuando una ambulancia se acerca hacia nosotros, las ondas se comprimen y la sirena suena más aguda, pero cuando nos pasa y se aleja, las ondas se estiran y se escucha mucho más grave. Este mismo pasa con la luz, pero no se da con cuestiones de sonido, sino con la forma en la que percibimos la luz. Si una estrella se acercara a nosotros de la misma manera en la que lo hizo la ambulancia, a gran velocidad, veríamos que las ondas se comprimen y esto haría que el espectro electromagnético cambiara, haciendo ver una tonalidad azul, pero a la vez que la estrella nos sobrepase y se aleje de manera rápida, al igual que la ambulancia, el espectro electromagnético volverá a cambiar, pero ahora no emitiendo una luz azul, sino una luz roja. Y este efecto es fascinante en el sentido de la astronomía, gracias a que vemos que la luz de las galaxias lejanas se está corriendo al rojo, sabemos con certeza que el universo está en constante expansión. Y por último, debemos hablar acerca de la inercia infinita. La palabra inercia es la resistencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento. En la física de nuestros días, cuando empujamos un objeto y aplicamos la fuerza, generamos una aceleración. Y a medida que la fuerza aumenta, aumenta dicha aceleración. Y pensándolo en este sentido, podríamos pensar que si se aplicara una fuerza infinita, los objetos podrían alcanzar una velocidad infinita. Pero realmente esto no es así, porque a medida que vamos acelerando y vamos alcanzando la velocidad de la luz, cada vez se necesita mucha más energía y mucha más fuerza para poder traducir eso en una aceleración real. Es como si un objeto, a medida que se le fuera agregando fuerza y energía, se hiciera más pesado o que su inercia crece de manera considerable. Es decir, a medida que vayamos nos acercando en porcentajes a la velocidad de la luz, su inercia no va a crecer de la misma manera proporcional a la aceleración que obtiene, sino que es mucho más, va creciendo de una manera exponencial. Inclusive para poder hacer que un objeto con masa, así como con masa como la que estamos compuestos nosotros o la que están compuestos el resto de cosas, necesitaría una energía infinita e inclusive entendiéndolo con energía infinita, no sería suficiente para poder alcanzar la velocidad de la luz. Porque como se dice, como dijimos anteriormente, entre más cerca estemos, mayor es la multiplicación de la energía que es necesaria para poderlo alcanzar, creando así un límite que impide que cualquier objeto con masa llegue a alcanzar dicha velocidad, que es la velocidad de la luz.
Por eso mismo es que para alcanzar la velocidad de la luz se necesitan objetos que no poseen masa en absoluto, como lo son los fotones, que son las partículas que realmente pueden viajar a esas velocidades. Ya que hemos entendido un poco más de relatividad y hemos entendido un poco más de los límites del cosmos a través de la clase, es momento de hablar de la famosísima fórmula de Einstein, la cual nos explica la equivalencia de masa y energía. Esa es la ecuación definitiva del universo, la unificación de propiedades. En dicha fórmula, E es igual a m por c al cuadrado. Nos damos cuenta que E es energía, la representación de la energía total contenida en un cuerpo que se mide en joules. M es la masa del objeto, medido en kilogramos. Tradicionalmente la pensamos en masa como la cantidad de materia o lo que hace que algo pese. Y por último tenemos c al cuadrado, que es la velocidad de la luz al cuadrado. La letra c es la representación de la luz, de la velocidad que alcanza la luz, que es una constante de la naturaleza y equivale aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Pero realmente, ¿cuál es el verdadero significado de esta ecuación? El núcleo de esta fórmula es el signo igual. Einstein demostró que la masa y la energía no son dos cosas distintas, sino dos cosas de lo mismo. La masa se puede ver como una forma de energía ultracondensada. Una cantidad diminuta de masa equivale a una cantidad monstruosa de energía. Para entenderlo de otra forma, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Si pudiéramos convertir completamente un grano de arena en energía pura, liberaríamos aproximadamente el equivalente a la explosión de 20.000 toneladas de TNT, una energía similar a las primeras bombas atómicas. Y esto mismo se puede ver en la vida real. Esta ecuación no es solo teoría, describe cómo funciona el cosmos a niveles fundamentales. Por ejemplo, las estrellas y el Sol. El Sol brilla porque en su núcleo ocurre la fusión nuclear. Átomos de hidrógeno se unen para formar helio. Si sumáramos la masa de los hidrógenos iniciales, es ligeramente mayor que la masa del helio resultante. Esa masa perdida se convirtió directamente en luz y el calor que es la que nos da vida en la Tierra. Y así nos damos cuenta que realmente no se pierde la masa, sino que se transforma en energía. Por eso es que la energía es equivalente a la masa. Ahora hablaremos acerca de la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos o la paradoja de los relojes es un experimento mental que analiza la distinta percepción del tiempo entre dos observadores con diferentes estados de movimiento. Esta paradoja fue propuesta por Albert Einstein al desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría de la relatividad especial. Dicha teoría postula que la medida del tiempo no es absoluta y que dado dos observadores, el tiempo medio entre dos eventos por estos dos observadores en general no coinciden, sino que la diferente medida de tiempos depende del estado del movimiento relativo entre cada uno de ellos. Así, en la teoría de la relatividad, las medidas de tiempo y espacio son relativas y no absolutas, ya que dependen del estado de movimiento del observador. En ese contexto es en el que se plantea dicha paradoja. La formulación de la paradoja de los gemelos. En la formulación más habitual de la paradoja, debida a Paul Lavengue, se toma como protagonistas a los dos gemelos, de allí el nombre. El primero de ellos hace un largo viaje a una estrella en una nave espacial a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El otro gemelo se queda en la Tierra. A la vuelta, el gemelo viajero es más joven que el gemelo terrestre. De acuerdo con la teoría espacial de la relatividad, visto desde la perspectiva del sistema de referencia de la Tierra, el gemelo que se queda envejecerá más rápido que el gemelo que viaja por el espacio a gran velocidad. Más adelante se prueba esto mediante el cálculo. ¿Por qué el reloj
del gemelo de la nave espacial va más lento que el que permanece en la Tierra, y por lo tanto, el de la Tierra envejecerá más rápido que su hermano. Pero la paradoja surge cuando se hace la siguiente observación. Visto desde la perspectiva del gemelo que va dentro de la nave, el que se está alejando en realidad es el gemelo de la Tierra, de acuerdo con la invarianza galileana. Y por lo tanto, cabría esperar que, de acuerdo con los cálculos de este gemelo, su hermano en la Tierra sería quien tendría que envejecer menos por moverse respecto de él a velocidades cercanas a la luz. Esto es, el gemelo de la nave es quien tendría que envejecer más rápido. La paradoja quedaría dilucidada si se pudiese apreciar quién envejece más rápido realmente y que hay de erróneo en la suposición de que, de acuerdo con los cálculos del gemelo de la nave, es el gemelo terrestre quien envejece menos que él. El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un solo objeto continuo de 4 dimensiones. En este espacio-tiempo es donde ocurren todos los sucesos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad de Einstein se basa en dos postulados. El primero sostiene que las leyes de la física son idénticas para todos los observadores en sistemas de referencia inerciales, mientras que el segundo afirma que la velocidad de la luz en el vacío es una constante. Como consecuencia directa, el espacio y el tiempo no pueden ser independientes. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en las transformaciones de Lorentz, y lleva a efectos interesantes como la contracción de Lorentz. Contrario a la creencia popular, Einstein no llegó a la conclusión de que el espacio y el tiempo deberían considerarse como una sola entidad, sino que fue Hermann Minkowski, el profesor de matemáticas de Einstein, quien introdujo el concepto en un célebre coloquio en 1908, titulado Espacio y Tiempo, mediante la frase: a partir de ahora, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de ambos preservará una realidad independiente. La reacción inicial de Einstein ante esta visión del espacio-tiempo no fue del todo favorable, acusando al trabajo de Minkowski como superfluo. Pese a esto, Einstein terminó por adoptar la física del espacio-tiempo de Minkowski, siendo esta un elemento crucial para la revolucionaria teoría de la relatividad general de Einstein, donde el espacio-tiempo se vuelve dinámico y adquiere una curvatura. El trabajo de Minkowski demostró la utilidad de considerar al espacio y el tiempo como un ente matemático único y continuo, considerando al universo como un espacio de 4 dimensiones, formado por 3 dimensiones espaciales físicas y por una cuarta dimensión temporal. Dicho de manera más precisa, como una variedad lorentziana de 4 dimensiones. El ejemplo más simple de una variedad de este tipo es el espacio-tiempo de Minkowski, usado en la relatividad especial. Ya para finalizar, hablemos un poco de la historia de la relatividad especial. A finales del siglo XIX, los físicos pensaban que la mecánica clásica de Newton, basada en la llamada relatividad de Galileo Galilei, origen de las ecuaciones matemáticas conocidas como las transformaciones de Galileo, describían los conceptos de velocidad y fuerza para todos los observadores o sistemas de referencia. Sin embargo, Henry Lorentz y un poco antes Waldemar Voigt habían comprobado que las ecuaciones de Maxwell que gobernaban el electromagnetismo no cumplían las transformaciones de Galileo, cuando el sistema de referencia inercial varía. Por ejemplo, cuando se considera el mismo problema físico desde el punto de vista de dos observadores que se mueven respecto uno del otro. En particular, las ecuaciones de Maxwell parecían requerir que la velocidad de la luz fuera constante, razón por la que se interpretó que esa velocidad se refería a la velocidad de la luz respecto al éter. Sin embargo, el experimento de Michelson y Mori sirvieron para confirmar que la velocidad de la luz permanecía constante para cualquier velocidad,
y movimiento relativo al supuesto éter omnipresente y además, independientemente del sistema de referencia en el cual se medía, contrariamente a lo esperado de aplicar las transformaciones de Galileo.